Pues Venga. bueno, siguiendo con el programa, primero empezaba Carlos y bueno, Carlos, el tiempo tienes todo, bueno, empieza. Muchas gracias a la organización por haber aceptado mi comunicación a este encuentro del European Law Institute. La verdad es que es un placer volverme a encontrar aquí con todos vosotros. Voy a controlar el tiempo. La verdad es que vamos a hablar sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 2021, que se conoce como el caso Radiotelevisión Eslovena. Voy a hacer una presentación muy al uso, siguiendo la ponencia presentada al Congreso. Primero hablaré sobre los hechos del caso y luego me referiré a la doctrina más importante que ha establecido el Tribunal de Justicia en esta resolución y luego haré una pequeña valoración sobre el tema. Como veis en el título, la sentencia versa sobre el tiempo de trabajo. Y sobre todo, a mí lo que me interesa es poner en relación el tiempo de trabajo, la consideración de tiempo de trabajo con la protección de los riesgos psicosociales del estrés del trabajador. Y que es una cuestión que, como veremos, yo creo que es la primera vez que lo trata el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, como decía, en cuanto a los hechos del caso, se trata de un trabajador que es técnico especialista que trabaja en la radiotelevisión eslovena en dos centros de transmisión. La radiotelevisión eslovena tiene los centros de trabajo muy alejados, en sitios alejados de los núcleos urbanos, y por ese motivo el empresario acomoda dentro del centro de trabajo o adyacente al centro de trabajo para que el trabajador pueda pernoctar allí. Por tanto, durante las épocas en las que el trabajador está destinado en ese centro de trabajo, pues reside en el centro de trabajo del empleador. Son dos empleados los que se turnan en el trabajo diario y fijaros que este es el tiempo ordinario de trabajo. El trabajador que pleitea trabaja entre las 6 y las 18 horas y el otro compañero entre las 12 y las 24 horas. Ese es el tiempo ordinario de trabajo y entre las 0 horas y las 6 de la mañana, entre lo que sería el horario nocturno, es guardia localizada, en régimen de disponibilidad no presencial. Como veis, son 24 horas que lo hacen entre dos trabajadores. La verdad es que cuando uno se pone a pensar, le asalta si tiene que ser 24 horas, ¿por qué no pone el empleador 3 trabajadores y se quitaría de gran problema? Luego veremos cómo esta primera duda que asalta con estos horarios que hacen los trabajadores, luego lo podemos revisar. Lo importante es qué tiene que hacer durante el tiempo de guardia localizada, porque sabemos que el resto del tiempo es tiempo ordinario de trabajo, pero ¿qué tiene que hacer durante el tiempo de guardia localizada? Pues el trabajador puede abandonar el centro de trabajo, pero si se le llama, debe estar en el lugar de trabajo, debe estar en presencia y para realizar su actividad laboral en el plazo de 1 hora. Este tema es importante y por eso lo pongo en este color un poco diferente, porque de alguna manera lo que nos va a interesar, ese plazo de 1 hora para que vuelva a su trabajo, es importante. En segundo término, por este tiempo de guardia tiene un complemento de un 20% del salario base, pero como sabéis, la directiva de la Unión Europea no entra en relación a la retribución y la compensación salarial, sino únicamente la competencia de la Unión Europea es bien en temas de tiempo de trabajo o bien en temas de seguridad y salud. Pues bien, el trabajador solicita que el tiempo extra de las guardias localizadas sea considerado como, que se le abone, porque estima que no puede disponer libremente de su tiempo. Es decir, el tiempo libre, el tiempo en el que no tiene que realizar su actividad laboral, no puede disponer, no tiene capacidad para poderlo disponer, y dado que tiene que responder en el plazo de 1 hora a una llamada de su empleador, y entonces tendría que empezar a trabajar.
Por tanto, este tema de la disposición, de la capacidad que tiene el trabajador de disponer de su tiempo libre es el meollo de la cuestión. La doctrina más destacada de la sentencia lo vamos a diferenciar entre el tiempo de trabajo y, por otro lado, los riesgos psicosociales. La sentencia, la gran mayoría de la sentencia, versa sobre el tiempo de trabajo y parte, en el apartado 37, parte de esta consideración de tiempo efectivo de trabajo que entronca con toda la normativa, con toda la doctrina tradicional del Tribunal de Justicia en relación al tiempo de trabajo, indica que es tiempo de trabajo, incluye los periodos de guardia, cuando aquellos que se realizan en régimen de disponibilidad no presencial, cuando las limitaciones impuestas al trabajador son de tal naturaleza que afectan objetivamente y de manera considerable a su capacidad para administrar libremente el tiempo en esos momentos en los que no tiene que trabajar. Es decir, el kit de la cuestión, lo que tenemos que revisar es si el trabajador es tiene capacidad para administrar libremente su tiempo de ocio o su tiempo de no disponibilidad de trabajo. En ese tiempo puede el trabajador puede dedicarlo a sus propios intereses, tiene capacidad para administrar libremente ese tiempo. Bien, lo que va a pedir el Tribunal de Justicia es que lo que debe hacer el órgano judicial para considerar si es tiempo efectivo de trabajo, tiene que verificar todas las limitaciones que el empleador impone al trabajador para poder administrar o para tener capacidad para administrar libremente ese periodo de tiempo que no tenga prestación de servicios. Y en ese tema es donde da un paso más esta sentencia y dice, para verificar limitaciones debe prestar especial atención a, 1, el plazo de respuesta. Esto ya nos lo había dicho Matzak, la sentencia de febrero del año 18, al plazo de respuesta que se exige al trabajador para reanudar su actividad laboral. Y aquí dice que hay que revisarlo en contexto con el resto de limitaciones impuestas al trabajador. Y un segundo paso que debe verificar el órgano judicial para identificar si es o no tiempo de trabajo es la frecuencia media de las prestaciones efectivas de trabajo realizadas por el trabajador. Es decir, cuántas veces tiene que trabajar. Y aún así dice, aunque sean pocas veces las que tenga que trabajar, si se une al plazo de respuesta, pues puede ocurrir que aunque sean pocas veces, pero sí que tiene poco tiempo para poder para estar presente en su puesto de trabajo, pues efectivamente no va a tener capacidad para administrar libremente esos periodos de tiempo libre. Decir aquí que dice, de manera que si el trabajador ha de realizar prestaciones durante sus periodos de guardia y estas no suelen ser de corta duración, todo ese tiempo de localización debe considerarse como tiempo efectivo de trabajo. Por tanto, hay que revisar la frecuencia media de las prestaciones efectivas y también si ese trabajo al final le lleva mucho tiempo. Todas estas cuestiones es las que habrá que revisar en su contexto, todas en conjunto. Y esta sentencia también es muy interesante, tanto por lo que dice que tiene que verificar el órgano judicial, como lo que indica que no es necesario, que no es relevante a efectos de identificar el tiempo de trabajo. Y así no considera relevante que la distancia del domicilio del trabajador al centro de trabajo, tampoco el carácter poco propicio para las actividades de ocio de la zona del trabajador, o que la posibilidad poco realista de abandonar el lugar de trabajo. Todos esos ítems, todos esos requisitos no los considera relevantes el órgano judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los diversos apartados que aquí indico. También si el centro el centro de trabajo es difícilmente accesible o si el centro de trabajo se confunde con el domicilio del trabajador. Tampoco va a ser muy relevante la intensidad de trabajo desempeñada, ni el rendimiento de este. Bueno, esto es trayendo todas las sentencias que había previamente a esta sentencia de la Radio Televisión Eslovena.
Bueno, en la segunda parte, los riesgos psicosociales, a mí me parece muy interesante que el Tribunal de Justicia haya dedicado 3 apartados, los últimos, a los riesgos psicosociales. Y aquí lo relevante es que, en todo caso, sea considerado o no tiempo efectivo de trabajo, las guardias localizadas, las guardias no presenciales, debe estar dentro de la responsabilidad preventiva de la empresa. Lo que dice concretamente es que los servicios de guardia se prestan de forma continuada durante largos periodos o si se producen a intervalos muy frecuentes, lo que va a suponer es una carga psicológica recurrente en el trabajador, aunque sea de baja intensidad, pero muy estable en el tiempo, que lo que va a ocasionar es que el trabajador no se pueda evadir completamente de su entorno laboral. Dado el Carlos, número perdona, suficiente... llevas ya 10 minutos, ¿eh? Te aviso Perfecto. solo. Ok, gracias. Pues Venga, 2 minutitos y culmino. perfecto. La idea es que lo importante es que no se puede evadir en ese tiempo del trabajo y de esta manera va a ser un supuesto de riesgo psicosocial. La posibilidad puede ser una carga mental para el trabajador que tiene que ser preventivamente inspeccionada o evaluada por su empleador. Lo que se trata es de la prevención del estrés. Lo que ahora también se habla es la desconexión del trabajador, la desconexión digital, pero la desconexión en general del trabajador. En definitiva, ¿qué tiene que hacer el empresario siguiendo esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues tendrá que evaluar el riesgo de carga mental, el riesgo de la prevención de riesgos psicosociales y puede llevar a cabo que esta evaluación puede llevar a que el empresario tenga que organizar de otra manera la empresa. Y ahí es la idea que yo les comentaba al principio, con 24 horas lo está atendiendo con 2 trabajadores cuando lo normal es que tengan que ser 3 trabajadores. Y de ahí que para que tengan que hacer su horario de trabajo de 8 horas al día. Pero bueno, balance final y así concluyo. En relación al tiempo de trabajo, como hemos indicado, es un continuismo con la doctrina previa de tiempo de trabajo del Tribunal de Justicia, sigue la doctrina de la sentencia Matzak y lo que hace es dar algunas claves de qué sí tiene que verificar el órgano judicial y de lo que no es relevante de cara a considerar tiempo efectivo de trabajo. Y como he indicado, lo fundamental son 2 cuestiones, el plazo de respuesta y la frecuencia media de las prestaciones efectivas. Toda para considerar si el trabajador tiene capacidad para poder libremente gestionar su tiempo libre o no. En cuanto a los riesgos psicosociales, lo más importante que tiene esta sentencia es que es algo que el tribunal se saca de la manga, por así decirlo. Es decir, no había sido nombrado por el abogado general, es una referencia final, obiter dicta, pero que sin duda muestra un interés verdaderamente inusitado que tiene el Tribunal de Justicia en relación a este tema de los riesgos psicosociales. Y una última cuestión, deciros que esta sentencia de 9 de marzo, hay otra sentencia relacionada con bomberos que también sigue esta cuestión de los riesgos psicosociales, sigue el mismo esquema que en esta sentencia de la Radio Televisión Eslovena. Así que nada, muchas gracias. Yo desconecto esto y quedo a vuestra disposición para el debate. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, la verdad, por la contención en el tiempo. Está Raquel en el debate y simplemente saber que estamos grabando la sesión, lo digo por si tuvieras algún inconveniente, ¿eh? Raquel, no sé si alguien más. No, ya estamos todos. ¿Ok? ¿Sí? Vale. Bueno, en relación al tiempo de trabajo, la verdad es que yo creo que el gran problema que hay aquí, no sé qué opinión tenéis vosotros, es el carácter binario, ¿no?, que tiene la directiva, ¿no? Y cómo todas esas categorías que están en medio, ahora mismo pues parece como que nos quedamos siempre insatisfechos, ¿no? ¿no? De obligados a ponerlo blanco o negro, ¿no? Y luego también aquí hay un tema que es muy interesante, que es cómo combinamos todo esto con el teletrabajo, ¿no? La variable del teletrabajo con esta doctrina es un poco complicada, ¿no? Sobre todo cuando
cuando estás todo el día conectado, ¿no? Si estuviéramos, ¿no? Estás en el supermercado, haciendo la compra, mirando el mail de la empresa y se podría saber exactamente, ¿no? Al menos cuánto tiempo estás conectado, consultando el correo, etc. No sé si esto sería necesario algún tipo de adaptación, ¿no? Para ajustarse a los nuevos tiempos, porque yo tengo la sensación de que ese marco ha sido desbordado por el día a día, bueno, por la realidad ahora mismo, ¿no? No sé si tenéis alguna reflexión o... O sea, yo creo que el hecho de que el tiempo de trabajo en el teletrabajo, pero yo creo que en general, o sea, si es verdad, si estás en un espacio y es un trabajo físico, parece que es mucho más sencillo de controlar tiempo de trabajo o tiempo de no trabajo. Cuando estás en tu habitáculo, en tu vida habitual, en el que tú tienes tu trabajo en tu máquina, tú tienes tu trabajo en tu móvil, que en lo cual lo tienes puesto en tu trabajo, en tu vida lo llevas, ciertamente la frontera entre tiempo de trabajo y tiempo no de trabajo se difumina bastante. Eh, Aquí hay una sentencia del Tribunal Superior no, el Tribunal Constitucional, ¿no? Que versa sobre el tiempo de trabajo. ¿Es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del Tribunal Constitucional que versa sobre el tiempo de trabajo relacionado con los trabajos digitales? Que al final, de alguna manera, el que pueda realizar mi guardia localizada sea y lo pueda atender a través del teléfono y no me exija ningún desplazamiento ni ir a ningún lado, pues es puesto como que realmente si los trabajos no te llevan mucho tiempo y no son muchas veces, pues no se va a considerar tiempo efectivo de trabajo. Yo creo que eso, de alguna manera, habrá que limitarlo por eso yo le pongo tanta importancia al tema de la desconexión. Al final, tenemos una carga mental de trabajo que de alguna manera eso hay que establecer algún criterio de racionalidad. Yo creo que los mails del trabajo deberían estar organizados para que no te llegase las comunicaciones en unas determinadas horas en el día y que sea, pero porque esté así organizado por la empresa para que no pueda llegar información al trabajador relacionada con la empresa. Y yo creo que eso van por ahí los tiros. No sé cómo lo veis el resto. Bueno, aquí hay una cuestión que hay una carga de profundidad brutal con esto, porque al final, si la desconexión no va unida al reparto de trabajo, lo que hace la desconexión es provocar más estrés. Porque si yo, por ejemplo, durante mi mes de agosto nadie asume las tareas que a mí me corresponden, ¿qué pasa? El 1 de septiembre tengo 400 mails en la cuenta. Entonces, o alguien asume el trabajo durante mi mes de agosto, o lo que hace la desconexión es asfixiarme en el primer día de trabajo, y eso lo puedes trasladar a todos los días y a todos los fines de semana, ¿no? Entonces, la cuestión de la desconexión, más allá de que hay una cuestión pedagógica, de que la gente tiene que asumir que su salud está en riesgo, también hay una cuestión muy de fondo que es la del reparto. Sin reparto no hay desconexión. O sea, es que si no, yo creo que lo que haces es generar más estrés, ¿no? Y ahí, bueno, hay algunas empresas que lo que hacen es derivar el correo y te ponen, mire, estoy de vacaciones, si es urgente, hable con fulanito. Entonces, ese tipo de acciones es una manera fácil relativamente siempre que tengas a alguien en la retaguardia, ¿no? Para cubrir el descanso de las personas, ¿no? Pero ahí no sé cómo lo vamos a arreglar, ¿eh? Yo no tengo yo creo que es muy complejo. No sé si queréis, lo digo para no ir consumir más tiempo, ¿no, Emilio? Porque si no nos vamos a... Sí, si no se nos va a ir. Solo una decisión, Carlos, solo una pregunta, porque a mí me ha parecido leer o entenderte que a la hora de calificar el tipo de trabajo no es esencial el tema ni más ni menos de la accesibilidad, que haya posibilidad de actividades de ocio, el tema de que el domicilio coincida o no con el centro de trabajo, y a mí me parece que da una de cal y otra de arena la sentencia, ¿no? Porque en este sentido, para calificar el tiempo de trabajo, entiende que eso no es determinante, pero sin embargo luego, fuera del tiempo de trabajo, habla de los riesgos, ¿no? Psicosociales en este caso, que hay que tenerlos en cuenta, que me parece muy bien.
Por tanto, ahí me quedo un poco en fuera de juego, porque parece que por un lado, pues incide en lo que ya sabemos de Mazak y demás, pero como que se queda un poco corta, ¿no? ¿No te parece? Ahí, ¿o no? A ver, yo creo que es que esto está muy pensado para cuando el trabajo es en una localización y al final estás en un espacio físico que tú te tienes que desplazar para ir a tu trabajo y entonces dice, oiga, que el puesto de trabajo sea muy inaccesible o que las zonas que haya cercanas al centro de trabajo no haya ocio, a eso al empleador le da igual para que sea tiempo de trabajo, que al final es una consideración de ese tipo, ¿sabes? Y que usted en su tiempo de trabajo, que sea el centro de trabajo la residencia, yo no lo voy a contabilizar como eso no va a ser el sinónimo de que sea tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo que va en la idea vamos a ver, usted tiene que trabajar una serie de horas y después de esas horas usted pliega y hace su actividad y su vida. Y esa vida ya no es tiempo de trabajo. Y oye, el empleador no tiene que tener en cuenta si hay actividades de ocio o no para considerarlo tiempo de trabajo. Pues me parece que también es algo lógico, porque si no sería algo que al final estaría el empresario metiéndose en donde no debe. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que aquí lo más importante de esta sentencia es el tema de la evasión. Cómo considerar, cómo controlar. Y es que yo, que me he dedicado al tema de los riesgos psicosociales, o sea, verdaderamente creo que es muy difícil el conseguir un riesgo o sea, un test de riesgos psicosociales que sea válido y que no te diga nadie nada. ¿Vale? Es decir, que no llegue la inspección y te diga, usted no ha revisado esto, o que no te diga el juzgador, bueno, pues es que este no es el cuestionario que usted debe pasar, porque como esto es una cosa, bueno, es que es una situación, vamos, cuando yo me he metido en el tema de los riesgos psicosociales para ver cómo se pueden evaluar, ¿vale? Sin ser un súper experto. Bueno, muy bien, pues si queréis podemos cerrar esta primera ponencia y damos la palabra a David. No estoy haciendo ninguna presentación porque estamos todos aquí entre amigos y creo que como tampoco tenemos mucho tiempo, pues y os pido disculpas porque no lo haga, pero creo que igual eso hace que sea más ágil la sesión. Entonces, David, ya tienes la palabra. Vale. También, con tu permiso, contaremos el tiempo, ¿de acuerdo, David? Sí, claro, sin problema. Muy bien. Vale, bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por permitirme participar y trasladar una sentencia que he seleccionado, que me parece muy interesante porque, bueno, los que me conozcáis ya sabéis que la discapacidad es un tema que me persigue, ¿no? Bueno, y en realidad que la persigo yo a ella, porque realicé la tesis doctoral sobre la obligación de realizar ajustes razonables. Y siempre que salga alguna sentencia del Tribunal de Justicia sobre esta materia, que afortunadamente son muchas en los últimos años, pues siempre me animo o a comentarla o a explicarla en algún foro, ¿no? como este que hoy estamos entre colegas. Y nada, os quería agradecer simplemente la oportunidad de poder explicar esta sentencia. Yo soy profesor lector de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nada, mi idea en estos 10 minutos es explicaros un poco la sentencia de 26 de enero del 2021 VL, que ha sido relativamente relevante y que, en mi opinión, no he visto que haya dado como que no haya dado mucho que hablar, y me parecía interesante un poco trasladaros algunas impresiones, un poco a la vista de la interpretación de la Directiva 2000/78. Entonces, en este sentido, mi intervención va a realizar una pequeña introducción a propósito de la discriminación por razón de discapacidad y en qué contexto se inserta esta sentencia, cuáles son los hechos principales del litigio para entender el contenido de la sentencia, la cuestión perjudicial planteada, la argumentación jurídica que utiliza el tribunal y, por último, algunas reflexiones de interés de calado general y específicas en relación a la discapacidad. Voy a intentar que todo esto sea en 10 minutos, ¿vale? Pero en cualquier caso, cuando lleguen a los 10 minutos, yo me estoy también cronometrando, por lo que en cuanto llegue a los 10 minutos paro y hasta donde llegue. Bien, esta sentencia, la sentencia de 26 de enero del 2021, se inserta dentro de una tendencia que llevamos experimentando en el derecho de la Unión Europea desde hace prácticamente unos 8 o 9 años,
que se inició con la sentencia Chacón-Navas y que continuó siendo un especial pronunciamiento muy importante de la sentencia Checa-Danmark, en la que la discriminación por razón de discapacidad ha ido adquiriendo una gran importancia. Y en este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido expandiendo su caracterización mediante distintos pronunciamientos que abordan dimensiones distintas de esta discriminación por razón de discapacidad. Las más importantes han sido, las tenéis un poco reseñadas aquí en esta primera presentación, han sido sentencias relacionadas con el concepto de discapacidad, con una concepción expansiva. Algunas sentencias, solo una, de hecho, hasta el momento, a propósito de qué significa larga duración, a efectos de entender qué significa el concepto de persona con discapacidad. Y por último, la delimitación de conceptos nacionales cercanos a la discapacidad, que es una sentencia, la Nobel Plásticas, que será comentada por una compañera a posterior, después de mi intervención. Bien, para que os hagáis una idea, la importancia de esta sentencia se inserta en un escenario en el que no tenemos una definición legal de qué significa persona con discapacidad y además, junto a esa definición a esa falta de definición de discapacidad, se suma una obligación que está insertada en el artículo 5 de la Directiva 2000/78, que es la relativa a realizar ajustes razonables o adaptaciones en el puesto de trabajo para personas con discapacidad. Bien, en ese contexto de florecimiento de la discapacidad y de concepción expansiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aparece esta sentencia de 26 de enero que viene un poco a centrar el debate sobre una cuestión que no había aparecido nunca y que está conectada con la discapacidad y en general con el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78, y consiste en determinar si podemos aplicar la protección antidiscriminatoria frente a grupos homogéneos que comparten una o varias circunstancias protegidas por la norma. Por ejemplo, imaginaos una situación en la que dos personas con discapacidad, una con discapacidad física y una con discapacidad intelectual, solicita los ajustes razonables a ambas personas y solo se les concede a una. La pregunta aquí sería: ¿el hecho de no conceder el ajuste razonable a ambas personas podría ser considerado una discriminación por razón de discapacidad? Bien, pues lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia es que la Directiva 2000/78 se aplica cuando comparamos situaciones de grupos homogéneos que comparten la existencia de la circunstancia. Es decir, podemos aplicar la protección antidiscriminatoria frente a situaciones en las que hay grupos diferenciados que comparten la misma circunstancia. Bien, los hechos de la sentencia se concretan en el pago de un complemento salarial por discapacidad que se concede a una serie de trabajadores y se deniega a otros. Las circunstancias son relativamente sencillas, y es que a partir de una fecha determinada, concretamente el segundo semestre del 2013, el hospital en la que la persona trabajadora prestaba servicios decide conceder un complemento de forma unilateral a cualquier persona que presente el certificado de discapacidad a partir de ese momento, es decir, a partir del segundo semestre del año 2013. ¿Qué sucede? Que hay una serie de personas a las que se les concede el complemento que presentan en ese momento el certificado, 13 personas, y una serie de personas que ya habían presentado su certificado de persona con discapacidad antes de esa fecha, se les deniega el complemento. Y este es un poco el escenario fáctico en el que se desarrolla esta sentencia. Entonces la pregunta es, ¿el hecho de negar ese complemento salarial supone una supone una discriminación por razón de discapacidad? Y en consecuencia, el debate que se aborda en esta sentencia es el alcance de la prohibición de la discriminación. Y en concreto, ¿qué efectos se derivan de la interpretación del artículo 2 de la Directiva 2000/78 y, más concretamente, si podemos proteger a distintos grupos de personas que tienen características diferentes, pero que comparten alguna de las circunstancias protegidas por la Directiva 2000/78, es decir, edad, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otras, ¿vale? Por lo tanto,
Ante este escenario fáctico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que viene a señalar es, de forma general, es que se admite la aplicación de la Directiva 2000/78 dentro de grupos que comparten esas situaciones protegidas. ¿Cuáles son las razones para llegar a esta conclusión? Veréis, la razón principal se basa en el propio redactado de la norma. Veréis, cuando la norma protege las situaciones o circunstancias concretas, lo hace utilizando la expresión por motivos de. Por lo tanto, esa expresión lleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a entender que no se aplica la protección a categorías determinadas de personas, sino en función de motivos o de circunstancias concretas. Y en consecuencia la expresión por motivos de, junto a otras referencias que utiliza la normativa que van referidas a otra persona y a otras personas, artículos 2.1 y 2 de la Directiva 2000/78, conducen a esa primera idea importante de esta sentencia. Claro, entrando ya más en concreto a la conducta empresarial objeto de discusión, que es la que hemos señalado hace unos minutos, el Tribunal de Justicia entiende que ese trato diferenciado genera un trato desigual que puede ser constitutivo de discriminación. ¿Por qué? Porque se produce una consecuencia, que es la no percepción del complemento, que diferencia por razón de discapacidad, en concreto por la fecha de exigencia de ese certificado. Algunas circunstancias que considera el Tribunal de Justicia importantes para confirmar esa discriminación, esa existencia de discriminación, es que, por ejemplo, no se ofreció la posibilidad a esas personas que se les denegó el complemento de presentar el certificado de nuevo, o incluso también valora la circunstancia de que los criterios de concesión sean especialmente transparentes. Un debate interesante a propósito del tipo de discriminación ante que nos encontramos, de la discriminación ante la que nos encontramos, es qué tipo de discriminación nos enfrentamos. ¿Es una discriminación directa o es una discriminación indirecta? Y aquí el Tribunal hace una apreciación interesante, y es que, para situaros, la cuestión prejudicial plantea una discriminación indirecta, pero el Tribunal de Justicia no descarta que pueda ser una discriminación directa, afirmando, para justificar esa nueva propuesta de forma de discriminación, señalando que es necesario proporcionar todos los criterios de interpretación que puedan ser útiles para resolver el asunto. Y aquí señala algunas circunstancias o indicios interesantes. En el caso de la discriminación directa, señala que hay circunstancias relevantes, o que el órgano judicial debería valorar circunstancias que pueden ser relevantes, que son que no se haya podido aportar nuevamente el certificado de discapacidad a aquellas personas a las que se les ha denegado, y que además los criterios de concesión son poco transparentes, porque únicamente se establece una fecha. Luego, a propósito de la discriminación indirecta, lo que viene a señalar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que es importante, en relación a la discapacidad, valorar, por ejemplo, la especial naturaleza de la discapacidad o la necesidad de realizar ajustes razonables, un poco reforzando esa interpretación expansiva protectora de sentencias anteriores dictadas. Para acabar, señalando, soy consciente de que llevo ya 10 minutos. Para acabar, reflexiones de interés sobre el alcance de la sentencia en general. Se aprecia una interpretación protectora expansiva que, en mi opinión, implica que el término de comparación pierde importancia en situaciones de discriminación. ¿Por qué? Porque el tribunal refuerza la idea de que lo importante es la conducta. Lo importante es que la conducta esté conectada por razón de discapacidad, y por lo tanto el término de comparación pierde, en mi opinión, pierde un poco de importancia a la hora de justificar esa conducta discriminatoria. Y esto es especialmente importante en nuevas tipologías de discriminación, y estoy pensando en concreto en la discriminación múltiple. Además, esto no lo hizo el tribunal, pero puede aplicarse esta jurisprudencia o esta doctrina judicial a otras causas de discriminación, siempre y cuando la norma utilice la expresión por motivos de. Y esta expresión se utiliza tanto en la Directiva 2000/43 para proteger la raza y la etnia, así como en la Directiva 2006/54 relativa al sexo. Y por lo tanto, en mi opinión, esto puede ser interesante, por ejemplo, en supuestos de discriminación por razón de religión, por ejemplo, religión musulmana versus religión católica, supuestos de edad, y en sexo hay muchísimas situaciones muy relevantes. Os he indicado aquí
aquí 3, no me quiero detener demasiado, pero que sepáis que, por ejemplo, puede ser interesante en casos de trabajadoras embarazadas versus trabajadoras no embarazadas. Por ejemplo, en aquellas situaciones con factores sociales que se atribuyen tradicionalmente a uno de los sexos o, como ya os señalaba, en discriminación múltiple. Sobre la discapacidad, de nuevo nos encontramos ante un pronunciamiento que refuerza la protección de la discapacidad y, en mi opinión, relaja la exigencia de probar la existencia de una discapacidad, que esto es uno de los grandes problemas actuales de la aplicación de la protección por razón de discapacidad. Es decir, ¿cuándo estamos ante una persona con discapacidad? Porque lo habitual o lo que solemos pensar es que si no hay certificado no hay persona con discapacidad, y eso técnicamente no es así, porque la aprobación de la Convención implicó la construcción de un modelo social de la discapacidad que permite afirmar que estamos ante una persona con discapacidad aunque no tenga un reconocimiento oficial administrativo. Por lo tanto, eso en mi opinión es importante en un escenario como el que tenemos actualmente derivado de la COVID-19. Y lo voy a dejar aquí y simplemente hacer un apunte en relación a la obligación de realizar ajustes razonables. En mi opinión, esta sentencia abre dos cuestiones importantes sobre esta obligación del artículo 5. En primer lugar, permite realizar un examen horizontal del cumplimiento de la obligación, es decir, va a permitir que se valore si se ha cumplido o no la obligación en supuestos en los que el término de comparación son 2 personas con discapacidad, cuestión que hasta el momento no estaba clara, porque quedaba claro que cuando la persona con discapacidad había que aplicar esos ajustes. Pero ¿qué pasa si tenemos 2 personas con discapacidad o 3 o 4 en la empresa y solo le aplicamos el ajuste a 1 o 2 de ellas y no a todas? Entonces, esta sentencia abre la posibilidad, porque lo dice expresamente el apartado 57, de valorar esta circunstancia para determinar la existencia de discriminación. Y por último, que ya estoy fuera de tiempo prácticamente, también permite afirmar, aporta un poco de luz a propósito de qué tipo de discriminación estamos cuando no se cumplen los ajustes razonables. Y en concreto permite afirmar que nos encontramos ante la categoría de discriminación sui generis si no existen situaciones análogas en la empresa, es decir, no hay más personas con discapacidad en la empresa, y la posibilidad de afirmar que existe una discriminación directa o indirecta si el incumplimiento se produce dentro del colectivo homogéneo al que pertenezca el grupo de personas con discapacidad. Bien, nada más. Disculpad el exceso, que soy consciente de que llevo 14 minutos y el tiempo pactado eran 10. Lo siento. Gracias, Nacho. Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad es que, bueno, se nota que David es un apasionado de este tema. Cuando ha dicho que se alegraba de que hubieran más sentencias sobre discapacidad, nos explica porque es un súper experto en el tema. Y bueno, no sé si queréis hacer, la verdad es que ha llegado un punto, antes era una reflexión que quería hacer en relación a la cuestión del tiempo. La sofisticación que implica ya las resoluciones del TJUE empieza ya a ser una granularidad muy fina, ¿no? Y hay que ser muy fino, ¿no? Y con estos conceptos, yo no sé si luego a nivel interno, y algunos de vosotros que estáis digamos, en la trinchera, dejarme decirlo así, si esa granularidad tan fina se percibe en los tribunales, ¿no? Si hay que ser, ¿no? Es una sofisticación muy, muy alta, ¿no? Y luego también otra reflexión que quería hacer es que a veces el TJUE empieza ya como a emplazar mucho a los órganos remitentes, ¿no? Es decir, bueno, estos son mis criterios, en función de los casos, pues usted resuelva, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar algo. Yo es que estando David aquí, la verdad es que no me atrevo a hacer ninguna valoración porque es que sabe un montón de este tema, bueno, de muchos otros, ¿no? Pero de este especialmente. No sé si alguien quiere plantear algo, decir algo. Una pregunta, David, ya que estás, aprovecho. Claro. Entiendo que la respuesta es que sí, pero la sentencia esta que acaba de dictar el Constitucional del letrado de Haro, sí, sí, en el que, como tú bien has dicho, considera, flexibiliza el concepto de discapacidad. Entiendo que estás de acuerdo entonces con esa lectura, que ese señor le dan un certificado del 10%, pero a posteriori de incoarle el expediente. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. De hecho, que sí. Sí, totalmente. Sí, se me escucha. Vale. Sí, totalmente, Emilio, porque verás, de hecho, o sea, yo cuando estudié el tema en el desarrollo de mi tesis, en realidad esa visión ya la implementa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Checa-Danmark en 2013. O sea, es decir, hay una cosa relevante de la sentencia del Constitucional, pero
o sea, es relevante que ponga encima de la mesa el debate. Es decir, que ponga encima de la mesa ese reconocimiento de persona con discapacidad, aunque no tenga un certificado del 33%. Pero es que esa visión ya se deducía primero del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, que es el texto que regula los derechos de las personas con discapacidad en España, que construye dos tipos de modelos de persona con discapacidad. El 4.1, ese modelo social que exige limitación y larga duración, o sea, es decir, una patología que genera una limitación en la vida social y que además tiene una larga duración. Ese es el concepto que existe en la Convención. Cuando se aprobó la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha ratificado y que la Unión Europea también ha ratificado, ese concepto ya se integra dentro de, bueno, quizá Francisca sabe más, que lo va a comentar. A mí me está encantando en tu intervención porque está muy, muy, muy unida a lo que yo voy a exponer ahora. Exacto, no la quiero pisar. Me está encantando, David. No, para nada. Estoy encantada escuchándote, vamos. Vale. Y además coincido con lo que has dicho, que es un placer que a estos paneles se traigan sentencias sobre discapacidad, ¿no? Que es necesario. Sí, totalmente. Y un poco para no desviarme y darle respuesta a Emilio, que al final si no me voy por las ramas. Pero ese concepto social existe y el problema es que no hay conciencia judicial de ello. El problema es que los tribunales aún no han empezado a aplicarlo. ¿Por qué? En realidad hay una razón de peso detrás, y es que abrir la puerta de la discapacidad con todo lo que ello conlleva, concretamente la nulidad y el gran melón que no está por abrir aún, que es el de la obligación de realizar ajustes razonables, porque es que la no obligación de la no aplicación de los ajustes implica la nulidad. Artículo 63 del Real Decreto Legislativo 1/2013. Somos de los pocos países en Europa que tiene incluido dentro de la legislación ordinaria que la inaplicación del ajuste significa nulidad, porque es infracción al derecho a la igualdad. Somos de los pocos países que lo tenemos en Europa. Y claro, esto, si os fijáis en las sentencias, en el Tribunal Supremo no hay ni una sentencia que declare la nulidad por discriminación por razón de discapacidad. Es curioso el tema. O sea, bueno, a mí me enciende un poco porque pienso, ostras, qué lástima, ¿no? Porque tenemos una legislación ciertamente protectora, pero falta esa conciencia judicial y el Tribunal de Justicia no para de echarnos ahí una mano, ¿no? En plan, oye, mira, yo voy expandiendo y voy abriendo, pero en España la cosa está un poco apretada. Vale, yo simplemente, Juan Francisco tiene la palabra, os rogaría porque son casi las 5 y tendríamos que acabar ¿a qué hora tenemos que acabar, Emilio? A las 6. 5:30, perdona, 5:30. A las 5:30 acaba este primer webinar. Sí, media hora de descanso y empezamos a las 6. Vale, a ver, podemos comernos un poco del descanso, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, pero para que si todo el mundo tenga... Como vais en la misma línea, tanto Juan Francisco como tú, pues... Sí, no, parte de mi tiempo yo ya se lo delego a Juan Francisco porque para no pisarnos, ¿eh? Pero sí que quizá para que no... Bueno, o también en la segunda mesa solo hay 3 ponencias, creo, ¿no? Hay 4. Hay 4, o sea que igual podríamos mover el debate o algo así. Vale, muy bien, perdonar que es este tema logístico. Juan Francisco. Solo como has hecho referencia a lo de la trinchera, la discapacidad es prácticamente imposible reconocerla en un juzgado, o sea, sin un certificado de discapacidad. El caso de Dawidi es casi imposible encontrarte con resoluciones que realmente te permiten. De hecho, una anécdota, es lo único que voy a contar. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía me ha dicho que no a un asunto Dawidi porque en el momento de la fecha del juicio ya estaba de alta médica. El problema es que la fecha del juicio fue 2 años después del despido. Claro. De alta 2 meses antes. Ya. O sea, lo que pasa es que la gracia de Dawidi es que tienes que valorarlo con la información que se tenía en el momento del despido, ¿no? No vale luego... Bueno, al menos la interpretación... ¿no? Sí, pero es prácticamente imposible. O sea, es una batalla casi perdida, ¿eh? Pero bueno, lo seguiremos intentando. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, Carlos, adelante. No, yo solamente, luego, como va a hablar Francisca, pero sí que
me gustaría hablar después de la falta de definición de discapacidad, ¿vale? Luego lo hablamos. Vale. Primero... Fantástico. Muy bien, pues Francisca, tienes la palabra y también, con tu permiso, te voy a hacer de control. Pues bueno, yo voy a tratar sobre una sentencia que además la ha tratado el compañero David, que me ha encantado escucharlo. Antes que nada, quiero dar las gracias a la organización por aceptar la comunicación y aquí a los compañeros por haber coordinado tan estupendamente este panel, ¿no? Y bueno, y encantada de verdad de haber escuchado a David, que me gusta cuando se habla de discapacidad. Esta sentencia data del año 2019, se enfrenta a dos partes. Por una parte, la empresa, una organización dedicada a los tubos de plástico, con una trabajadora que es contratada en un departamento concreto, ¿no? Y el conflicto se suscita cuando la trabajadora es diagnosticada con una enfermedad profesional y se la califica desde los servicios médicos de la empresa como especialmente sensible. Vamos a ver cómo se despide a la trabajadora basada en 4 criterios. Lo cierto es que desde el diagnóstico de la enfermedad, desde que es calificada como especialmente sensible, la trabajadora se acoge a sucesivas bajas laborales durante varios periodos de tiempo. Se acude al servicio médico de la empresa quejándose de un dolor en el codo y solicita la adecuación de su puesto de trabajo a su dolencia física. También es cierto que después de cada alta médica, a la trabajadora por parte de la empresa se le realiza un reconocimiento médico y en todos lo tiene apta con limitaciones. Esto es importante. Y luego también se le reasigna funciones para manipular tubos pequeños de plástico, en lo que entiende la empresa que no había tanto riesgo para su salud, pero sí que había. El supuesto de hecho versa cuando la trabajadora estando de incapacidad temporal es despedida en base a 4 criterios. El primero, la adscripción al departamento para la que fue contratada, luego una baja productividad, una polivalencia más reducida y un mayor índice de absentismo. Frente a este despido, la trabajadora se interpone demanda ante el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona, solicitando nulidad, ilegalidad o improcedencia y alegando discriminación por discapacidad. Una nota muy importante es que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social propone sancionar a la empresa elaborando un informe en el que se tipifican 2 faltas. Por un lado, una exposición a riesgos económicos por parte de la empresa a la trabajadora que produjeron esa dolencia y le crearon un riesgo grave para su integridad y su salud. Y por otro lado, muy importante, la Inspección de Trabajo considera que la empresa no adoptó el puesto de trabajo para que fuera compatible con la salud de la trabajadora porque seguía desarrollando funciones que entrañaban ciertos riesgos. Por su parte, el juzgado remitente, el juzgado de Barcelona, entiende que solo el criterio de la adscripción al departamento es neutro y objetivo, pero entiende que los otros 3 criterios pueden ser discriminatorios si se incluye a la trabajadora en el concepto de persona con discapacidad. Entiende, por ejemplo, que la menor productividad es una dolencia física que tiene una relación directa con la ponderación de la productividad y que la organización debe fijar en qué puestos y en qué funciones concretas ha medido el nivel de la productividad de la trabajadora. Luego, en relación al criterio de la polivalencia, entiende que la trabajadora ha sido calificada por los propios servicios médicos de la empresa como apta con limitaciones y que, por tanto, no puede realizar todas las tareas de todos los puestos de trabajo. En relación al absentismo, el juzgado de Barcelona entiende que la organización ha contabilizado las bajas que tienen origen en su enfermedad, en su dolencia y que, con todo ello, ha tratado de forma menos favorable a la trabajadora que al resto de compañeros. El juzgado de Barcelona, a pesar de estas consideraciones, alberga ciertas dudas de cómo interpretar la Directiva 2078 y remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 4 cuestiones prejudiciales que están encadenadas y planteando en la primera cuestión prejudicial si deben ser consideradas como personas con discapacidad a los efectos de aplicar la directiva a aquellos trabajadores que han sido calificados como especialmente sensibles a determinados riesgos y que por su dolencia no pueden desempeñar ciertos puestos de trabajo al suponer un riesgo para su salud. En definitiva, si el concepto de trabajador especialmente sensible enunciado en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española es asimilable al concepto de discapacidad en el sentir de la directiva. Si la respuesta a esta primera cuestión es afirmativa, el juzgado de Barcelona remite otras 3 consultas que tienen un tronco común y dice si constituye un acto de discriminación, ya sea directa o indirecta, la decisión de despedir a esa persona trabajadora por causas objetivas cuando tiene una discapacidad y es especialmente sensible para utilizar algunos puestos de trabajo con causa en su dolencia. Y la decisión se toma teniendo en cuenta los niveles de productividad según la cuestión prejudicial, polivalencia y absentismo. Los objetivos que nos podemos plantear, ¿no?, en este estudio es si los criterios que ha utilizado la empresa para despedir a la trabajadora han vulnerado el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, si la obligación que tiene la empresa de realizar ajustes razonables puede exigir que esta organización no tome en cuenta los criterios de selección que están relacionados con la discapacidad de la trabajadora,
si una trabajadora que es calificada como especialmente sensible de recibir un trato especial o para que sea más protegida frente a esos riesgos. Y por último, si las lesiones de la trabajadora son duraderas y han sido derivadas de su actividad laboral y se toma contra ella un acto discriminatorio, si puede ser considerada persona con discapacidad en el sentido de la directiva. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación a la primera cuestión prejudicial y estudiando el artículo 1 de la directiva, entiende que las condiciones de despido de personas con discapacidad se puede estar dentro del campo de aplicación del presente conflicto, y para mí es muy importante que se basa en la Convención ONU de la que ha hablado mi compañero David, y entiende que las disposiciones de esta convención, por supuesto, forman parte del ordenamiento jurídico europeo hasta tal punto que puede ser invocada cuando los conflictos se llevan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Importante también, que lo ha comentado también David, que el concepto de discapacidad no entiende que no es restrictivo el concepto de discapacidad que enuncia la Convención ONU. Que no excluye a la discapacidad que es causada por una enfermedad, pues se entiende que sería contrario al principio de igualdad de oportunidades admitir que se dispensa una tutela distinta o que se aplica o no la directiva en función de la causa de la discapacidad. Un aspecto importante que yo también saco del estudio de esta sentencia es que la sentencia se basa, ¿no?, en el modelo social de la discapacidad, que afortunadamente se aleja del modelo médico de la discapacidad, para entender que el obstáculo no está en la persona con discapacidad, sino que está en la sociedad, y que esto permite a las personas con discapacidad poder ejercer una actividad laboral siempre que la empresa tome las medidas oportunas para ello. Es decir, que el eje vertebral está que las organizaciones tomen, ¿no?, o realicen los ajustes razonables. El concepto de discapacidad es una limitación de la capacidad derivada de algún tipo de dolencia que a largo plazo, como ha comentado también David, y que al interactuar con diversas barreras, de ahí el modelo social de discapacidad, impide la participación plena de esta persona en igualdad de condiciones que las demás. Ahora bien, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el concepto de trabajador especialmente sensible del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no coincide con los requisitos que expone el concepto de discapacidad que hemos estudiado, pero que le pasa la pelota un poco, ¿no?, al juzgado de Barcelona, dice que corresponde al órgano remitente comprobar si el estado de salud de la trabajadora implica una limitación tal de su capacidad que finalmente sí cumpla con los requisitos del concepto de discapacidad. Y si la respuesta a esta cuestión es afirmativa, debe considerarse que la trabajadora en el momento del despido era una persona con discapacidad. Luego, en relación a la segunda o cuarta cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudia el artículo 2.1 de la directiva que enuncia el principio de igualdad de trato, entendiéndolo como la ausencia de toda discriminación directa o indirecta, basada, entre otros elementos, ¿no?, en la discapacidad. Y dice, ¿discriminación directa existe? Y dice no, porque los criterios de selección se aplican por igual a personas con discapacidad que a trabajadores sin discapacidad. Y luego dice, discriminación indirecta. Y dice, bueno, parece que los tres criterios que ha tomado la empresa aparentemente son neutros, pero luego, ahondando más en los criterios, señala que el absentismo afecta más a trabajadores con discapacidad, puesto que pueden estar más expuestos a un elevado absentismo debido a su enfermedad, y luego que la productividad y la polivalencia, pues los trabajadores con discapacidad tienen menos posibilidades de obtener buenos resultados que los trabajadores sin discapacidad. Por todo ello, entiende que pueden suponer una diferencia de trato basada de forma indirecta en la discapacidad. Ahora bien, también matiza, dice, un trato desfavorable que resulte indirectamente de la discapacidad solo va a ser contrario a la protección que dispensa la Directiva 2078 en la medida que constituya una discriminación. Cuando hay discriminación, cuando esa exposición, criterio práctica aparentemente neutro, puede ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto a las otras que no tienen esta situación. Y ya entiende, y a mí esto sí que me gusta mucho, ¿no?, de esta sentencia, que la garantía para la organización de no incurrir en discriminación indirecta es que la empresa haya organizado, haya realizado las medidas adecuadas para eliminar las desventajas que supone esa disposición, ese criterio o esa práctica. En definitiva, existe discriminación indirecta si la empresa no ha cumplido con los ajustes razonables que se enuncian en el artículo 5 de la directiva. Y también dice que corresponde al órgano remitente valorar tal extremo. En este marco de verificación que debe hacer el Juzgado de Barcelona, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les recuerda que si finalmente considera que esta trabajadora tiene discapacidad, debe valorar que la empresa tomó las medidas adecuadas con el fin de determinar si ha incurrido en discriminación indirecta por motivo de discapacidad.
Y en esto recuerda que aunque es cierto que el puesto de trabajo fue objeto de adaptaciones cuando la trabajadora se le diagnosticó como especialmente sensible, pero que no es menos cierto que hay un informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en el que se consta que la empresa no llegó a realizar la adaptación completa para asegurar la compatibilidad del desarrollo de su actividad con su estado de la salud. Por lo tanto, el órgano remitente debe verificar si tales adaptaciones fueron suficientes para ser consideradas ajustes razonables en el sentido de la directiva. En definitiva, si el órgano remitente considera que la empresa no adoptó con anterioridad al despido de la trabajadora medidas de ajuste razonable, procedería a declarar que el despido de ella es una discriminación indirecta por motivos de discapacidad en el sentido del artículo 2.2b de la directiva. Así, en su contrario, si el órgano considera que el empleador sí ha realizado esos ajustes razonables, no procedería a considerar que un despido basado en esos criterios es una discriminación indirecta. A tal respecto, es clave también en señalar que la directiva no obliga a contratar ni a mantener en un puesto de trabajo a una persona que no sea competente o no esté capacitada para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate, con la obligación de realizar esos ajustes razonables, que bueno, veremos cómo es la obligación, ¿no? El impacto en el derecho interno, yo entiendo, ¿no? Y entiende que para garantizar el principio de igualdad de trato y no incurrir en discriminación, las empresas tienen que realizar ajustes razonables, pero esto tiene una gran casuística. Esta situación tiene una gran casuística, como ha señalado David además, porque hay que tomar medidas en función de las necesidades de cada situación. Pero en definitiva tenemos que cumplir la norma, ¿no? La norma que está establecida en la Convención y que hemos ratificado como país y que ha ratificado Europa, y permitir a las personas con discapacidad acceder, permanecer y progresar profesionalmente. La excepción que contempla la norma, pero sabemos cómo se puede matizar, ¿no? Esa carga excesiva para el empresario económica, ¿no? Ejemplos que se podrían haber tomado de ajustes razonables: reestructuración del trabajo, asignando las tareas que entrañan riesgo a otros compañeros, cuando esto no proceda, recolocar a otro puesto de trabajo a la trabajadora y permitir las ausencias de la trabajadora cuando sean parte integrante del tratamiento para su salud. Y entiendo que la norma española, el Real Decreto Legislativo 1/2013, debe ser reformado para contemplar un listado, eso sí, no cerrado, de medidas que detallen cuál es el alcance y cuál es el contenido de este deber empresarial. Ello debe ir acompañado de una profusa labor de los interlocutores sociales, quizás en el ámbito de empresa, para considerar cuáles son las circunstancias de cada caso concreto y para determinar cuáles son las medidas más adecuadas a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y de luchar contra la discriminación. Y muchas gracias por la atención prestada. Espero haberme ajustado al tiempo estipulado. Sí, fantástico. Te iba a sacar ya la tarjeta. Vale. La tarjeta, no sé cuál era, porque la ya roja, llevabas más de ¿verdad? 10, pero no te quería cortar porque pensaba que eran las conclusiones y preferido que las pudieras hacer. Bueno, muy interesante. Yo creo que aquí hay un concepto que es clave y diría que el Tribunal Supremo sí que lo ha utilizado en alguna ocasión, que es el tema de la carga excesiva para el empresario, ¿no? Y ese es el típico concepto tan resbaladizo, ¿no? Que, no sé, yo si fuera un juez, ¿no? Y tuviera que interpretar eso, me costaría mucho, ¿no? Porque, o sea, estás tan, no sé, y no sé si seríamos capaces de concretar eso, ¿eh? Y que siguiera siendo una norma usable, ¿no? Que fuera útil, ¿no? No sé ahí realmente, porque la realidad es mucho más compleja, ¿no? Es tan compleja que difícilmente conseguiríamos un supuesto de hecho que fuera capaz de abarcar toda la casuística y riqueza de matices que hay. No sé si queréis añadir algo o ya damos paso a Raquel, que además es una súper experta también, porque ella, creo recordar que es la responsable de Redue, ¿no? Y por lo tanto creo que emiten informes de casi todas las sentencias del TJUE para todos los magistrados. Entonces no sé si queréis que pasemos ya a la última. Carlos, sí, que querías hacer un comentario sobre la definición de discapacidad. Sí. Oye, muchísimas gracias, porque a mí, ya sabéis que mi tesis también fue por temas de discapacidad. Yo llevo 12 años trabajando en temas de discapacidad y vamos, comparto en gran medida todas las conclusiones que habéis comentado. Yo, desde mi punto de vista, David, yo lo que quería comentar era que David había comentado que faltaba una definición de discapacidad. Yo creo que no es que falte, sino que es un concepto jurídico indeterminado. Yo creo que en la presentación de Francisca viene que el Tribunal de Justicia tiene un concepto de discapacidad que trae de la Convención y nuestra ley tiene una definición. Yo creo que
lo ideal, y no creo que sea el momento de hablarlo, pero es cuál es la esencia de la discapacidad. Y yo creo que ahí sí que es un tema a tratar. Yo lo traté en mi tesis y tengo un articulito ahí sobre la esencia de la discapacidad y creo que a partir de ahí se ponen en marcha todas estas medidas. Si queréis luego, si hay tiempo, lo comentamos. Pero yo, así para resumir, creo que este tipo de sentencias son las que ponen palos en las ruedas para la inserción laboral de personas con discapacidad. Es decir, esto es la gran muestra de que para una empresa es algo muy, 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 muy difícil de cumplir. O sea, solo el Santander consiguió, en la famosa sentencia del 18, consiguió que las medidas fuesen consideradas razonables. Los ajustes razonables son una barbaridad. Yo he estado gestionando empleo de personas con discapacidad, dirigiendo un centro especial de empleo, llevo 12 años trabajando con empresas este tema, y es verdaderamente cuando te llega la empresa y te dice, espera, ¿qué voy a tener que hacer? Porque igual no me abras este melón porque no soy capaz de gestionarlo. Y es que es así. Es así. Yo creo que podemos decirlo de otra manera, pero al final esto es para la gestión concreta de una persona es una cosa dificilísima. Y en concreto, el trabajador especialmente sensible, que yo es el tema que estoy trabajando ahora para los riesgos psicosociales. Muy bien. Yo, si queréis, a vosotros que os gusta tanto este tema, y lo dejo aquí para el día que se tenga información genómica, ¿no?, de las personas y el potencial del genoma, ¿no?, para derivar en enfermedades, yo creo que el concepto de discapacidad implosionará totalmente, ¿no?, porque el potencial que anidamos cada uno de nosotros en nuestra información en el ADN, pues no sé, eso como ¿no?, y la aplicación de probabilidades y estadísticas, ¿no?, a que desarrolles una determinada enfermedad, eso no lo he pensado del todo, ¿no?, pero ahí hay un campo que seguramente cuando se abra pues tendremos muchísima complejidad. Para mí la esencia de la discapacidad está en la ausencia de medidas de apoyo, en la interacción entre la situación personal y las barreras sociales. Esa interacción, donde habla la normativa, la convención, nuestra ley habla de la interacción entre la situación personal y las barreras. Y en la medida en que evolucionan ya no hay barreras, entonces ya no hay discapacidad. Entonces, bueno, ese es el tema. Hablaremos. Muy bien, pues ahora la última ponencia, que de hecho coincide en el tema, Juan Francisco y yo hacíamos la misma sentencia. Entonces Juan Francisco, tienes la palabra. ¿Habías dicho algo de Raquel antes? No, pero ya estaba por la tarde, me he liado, porque Raquel está por la tarde, sí. Ahora es Juan Francisco. Bueno, pues... Yo iré a rebufo tuyo, Juan Francisco. Cuando tú acabes, pues yo añadiré algún comentario si es que hay que hacer. No, si quieres puedes hacerlo al mismo tiempo. No hace falta que no, haz tú la presentación y yo ya, si acaso, yo tenía algunas preguntas y cosas y las formularé pues para el debate o cosas que yo he pensado. Muchas gracias para empezar. Voy a intentar ser rápido para intentar no pasarme del tiempo. No traigo presentación porque no me ha dado tiempo, ¿vale? Pero voy a intentar ser, sobre todo para que haya debate, porque me interesa igual que Ignasi más el debate que otra cuestión. Hechos del caso, es, la sentencia, asunto C300/19 de 11 de noviembre de 2020, el asunto Markling Technologies, y trata un asunto bastante común. A mí me ha pasado muchas veces. El problema que se va a analizar, a mí, yo me lo he encontrado en bastantes ocasiones. El juzgado social número 3 plantea una cuestión en base a la posibilidad de encontrarse o no con un despido colectivo encubierto. Hechos del caso muy sincréticos. El 31 de mayo de 2018 se notifica la carta de despido a una trabajadora, que se reconoce en el mismo acto la improcedencia del despido y se abona la indemnización. Entre el 31 de mayo y el 14 de agosto se cesan en la empresa otras 7 personas, 4 por causas no imputables a la persona del trabajador, y 2 ceses voluntarios y un fin de condado temporal. Y el 15 de agosto, casi terminando ya ese periodo de 90 días que nos dice la directiva 98/59 y el artículo 51 de los trabajadores, cesan todos el resto de personas que tenía la empresa, son 29, todos como baja voluntaria, y cierra la empresa. Y justo el día siguiente, el día 16 de agosto,
son todos dados de alta en una nueva empresa y continúan trabajando. Claro, la trabajadora alega que esto es un despido colectivo encubierto y pide la nulidad del despido en base al artículo 122 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y el juzgador pues tiene dudas. Tiene dudas porque parte efectivamente de la directiva 98/59, parte de la transposición de esa directiva que tenemos nosotros en virtud de la reforma del 94, el artículo 51 sobre los trabajadores, y sobre todo de la interpretación jurisprudencial que hace efectivamente el Supremo de ese artículo 51 y ese plazo de 90 días cómo ha de computarse. Porque lo que tiene muy claro, y tiene mucha razón, efectivamente, el magistrado remitente, es que la interpretación del Supremo es que esos 90 días tienen que computarse hacia atrás, de tal forma que el despido impugnado sea el último día del periodo y solo en caso de que haya algún tipo de fraude por parte de la empresa podamos acudir a la cláusula antifraude del artículo 51 y abrir un nuevo periodo de 90 días a partir del despido. Y claro, si hacemos esto, esas 29 extinciones que se producen el día 15 de agosto quedarían fuera, salvo que se pruebe efectivamente que hay un fraude. Y por lo tanto no hablaríamos de un despido colectivo. Este es el problema con el que se encuentra efectivamente el Social 3 de Barcelona. Por lo que plantea 3 cuestiones perjudiciales, muy sencillas. La primera que pregunta es, oiga, ¿hay que computar los 90 días exclusivamente hacia atrás? Sería la primera cuestión perjudicial. La segunda cuestión perjudicial, ¿sería conveniente computar solamente hacia adelante? Sería la segunda de las cuestiones perjudiciales. Y la tercera ¿es posible hacer un cómputo bidireccional? Es decir, ¿podemos ir hacia atrás y hacia adelante siempre y cuando el despido esté en medio, dentro efectivamente de ese cómputo, para poder ver si llegamos a los umbrales del despido colectivo? Antes de entrar en la sentencia, me gustaría hacer una pequeña mención del auto de remisión de la cuestión perjudicial. Social 3 de Barcelona, que precisamente hemos tenido otro hace nada y menos, de la compañera acaba de hacer referencia a otra cuestión perjudicial. Xavier González de Rivera Serra, el magistrado, es todo un experto en remisión de autos de cuestión perjudicial. Si no recuerdo mal, este es el sexto, ¿vale?, que remite. Por lo tanto, se nota mucho en el auto de remisión una técnica bastante depurada. Podemos ver efectivamente un tratamiento exquisito, cómo se da la palabra a las partes, a pesar de que no existe una regulación específica en el derecho español, ¿vale?, para hacerlo. Cómo aparecen alegaciones de las partes en el propio auto, cómo el Ministerio Fiscal, que es otro de los grandes olvidados en la cuestión prejudicial, también interviene e incluso hace proposición de cuestión prejudicial. Y todo eso lo podemos ver efectivamente en el auto. Y la motivación es muy clara. Si la interpretación del Supremo está mal, si la contestación a algunas de las cuestiones prejudiciales, sobre todo la del cómputo bidireccional, es correcta, entonces estamos hablando de un despido que debe ser declarado nulo y no solo improcedente. Y esa es una importancia radical para el juzgador que remite el auto de la cuestión prejudicial. Pero esto no es un problema nuevo, también hay que decirlo. Es decir, la cuestión de cómo computamos el plazo es algo que ya en la doctrina se había planteado muchas veces y que ya también incluso en los tribunales superiores de justicia, sobre todo en Cataluña, habían sido un poco díscolos con la interpretación del Supremo, abundando por cuestiones, por cómputos bidireccionales. Doctrina, sobre todo López Canosa Fernández, Fernández Domínguez JJ y sobre todo nuestro compañero Emilio, que ya en una monografía del año 2018 pues apostó por un cómputo bidireccional de ese periodo de 90 días en la monografía del despido colectivo de hecho, y que hoy día pues, el TJUE ha ratificado, ¿vale? Ya analizando la sentencia, también voy a ser muy breve, ¿vale? Porque la cuestión efectivamente es cómo se computa el umbral. Para empezar, yo normalmente suelo hacer comparaciones entre las conclusiones del abogado general y la sentencia, porque suelen ser bastante más profusas en el abogado general, las conclusiones suelen ser más desarrolladas, pero aquí prácticamente son idénticas. Hay alguna diferencia en cuanto a si analizamos la posición del gobierno polaco o no, pero el resto es prácticamente idéntico. Y hay que destacar 2 o 3 puntos exclusivamente. Para empezar, que la forma en la que hemos transpuesto la directiva dice, en la versión en inglés utiliza un condicional. Parecería que mejoramos la directiva. Eso dice, son palabras propias del abogado general, lo cual ya implícitamente nos dice que lo mismo, aunque lo parezca, no es tanto así, sobre todo por la forma en la que tenemos de interpretarla. La cuestión clave, pues evidentemente es que
el concepto de despido colectivo es un concepto propio de la Unión Europea, su interpretación tiene que ser autónoma y uniforme, y por lo tanto los umbrales y la forma de computar esos umbrales no pueden quedar al arbitrio, no pueden quedar a la regulación propia de cada uno de los estados. Porque entonces, evidentemente, la interpretación uniforme y sobre todo el efecto útil de la directiva, pues quedan entredicho. Y esto efectivamente es el problema que aquí tenemos. Las dos primeras cuestiones prejudiciales, tanto el abogado general como la sentencia, las descartan rápidamente. Porque evidentemente no podemos computar solo hacia atrás o no podemos computar solo hacia adelante. Ni la directiva dice esto, la directiva habla de un periodo de 30 días o un periodo de 90 días. España elige un periodo de 90 días, ¿vale? Y por lo tanto, la única consecuencia lógica es que sean consecutivos, pero en ningún momento hacia adelante o hacia detrás. Y sobre todo porque este tipo de interpretaciones lo que nos da son resultados de protección arbitrarios. Y esto es lo que nos hemos encontrado en la práctica. Son situaciones que en función de que tomamos uno u otro, aquí tomamos siempre hacia atrás, pues los primeros despedidos no van a tener protección y solo van a tener protección los últimos despedidos, porque efectivamente son los que van a ir acumulando el número de despidos suficientes para que entren en función efectivamente el artículo 51 y entre en aplicación la directiva, y por lo tanto esa protección arbitraria sin que tenga ningún tipo de justificación ya desecha las dos primeras interpretaciones. Por lo tanto, efectivamente, tanto el abogado general como la sentencia dicen que la tercera de las propuestas de las cuestiones prejudiciales, es decir, el cómputo bidireccional, es la única que puede ser acorde efectivamente con la directiva, teniendo en cuenta dos condiciones. Primero, que ese periodo, 30 o 90 días, en nuestro caso 90 días, que es el que hemos elegido, sean consecutivos, y que el despido del actor, que el despido que estamos impugnando, esté dentro de ese periodo. De hecho, la sentencia es absolutamente demoledora. No suele ser tan concreta la sentencia del juez, pero es que es muy, muy clara al respecto, porque es la única interpretación posible conforme con la finalidad de la directiva y respetando el efecto útil de la misma. Esto, sin duda, ya para terminar, conclusiones, es un golpe a toda la interpretación que tenía el Tribunal Supremo sobre, efectivamente, despidos selectivos y la forma del cómputo del periodo de 90 días, que viene dándose como mínimo desde el 23 de abril de 2012, sentencia muy conocida por todos los que nos dedicamos a esto, porque efectivamente la única forma en la que computaba era hacia atrás, salvo fraude, salvo la aplicación de la cláusula antifraude. Y hablaba efectivamente de dos periodos que son prácticamente estancos, 90 días atrás del despido y 90 días posteriores. Haciendo un análisis literal y lógico, es lo que decía efectivamente el Tribunal Supremo en su sentencia, sobre todo porque no podía conocer qué es lo que iba a ocurrir en el futuro. Y efectivamente esta seguridad jurídica o la inseguridad jurídica de hechos futuribles es lo que efectivamente decantaba la moneda a esa forma de computar efectivamente los periodos de 90 días o periodos sucesivos de 90 días. De hecho, no es nuevo, ya en el 97 el profesor Jesús Cruz Villalón avanzaba que ese cómputo debía de ser hacia atrás. Pero a mí, sinceramente, por mucha seguridad jurídica que se quisiera proteger, pues se han dado situaciones muy injustas, ¿vale? Por esa desprotección o por esa protección arbitraria en función del momento en el que el trabajador es despedido y que puede quedar fuera efectivamente la protección de la directiva. Por lo que efectivamente ahora esta tendencia tiene que cambiar. Tenemos que acudir a un cálculo bidireccional. Cálculo bidireccional que, bueno, Ignasi ha dado en llamar efectivamente la regla del compás y ahora nos contará un poquito más, y que yo solamente a efectos de completarlo quería decir qué es lo que tenemos que dibujar con ese compás. Si permitéis que me comparta pantalla, esto sí lo voy a compartir, que es esto de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que...? No sé si se está viendo. ¿Lo veis? Sí, ¿verdad? Sí. Esto es lo que tendríamos que dibujar con ese compás. Es lo que yo he dado a llamar los conjuntos superpuestos, porque realmente estamos en presencia de un número concreto de posibles conjuntos de 90 días que van a compartir como mínimo un elemento común, que es el día del despido. El día 0 sería el día del despido. En esta imagen no se ven todos los conjuntos posibles porque prácticamente no se vería nada, porque hay 91 conjuntos posibles. Están representados solamente 10, pero para que se vea la lógica. Es decir, si en cualquiera de estos posibles conjuntos, en cualquiera de los 91 posibles conjuntos, si se da el umbral numérico del despido colectivo,
podría aplicarse efectivamente el artículo 51 y entraría efectivamente en aplicación la efectividad de la directiva y con ella efectivamente, por ejemplo, en el caso de que nos ocupa, la nulidad de los despidos y no solamente la improcedencia. Por eso, efectivamente, quería aportar un poquito a esta denominación de la regla del compás, dibujando con ese compás conjuntos superpuestos, porque además se dan todos los requisitos de la teoría de conjuntos que se aplica en matemáticas. Pero evidentemente no todos son luces, y aquí vamos a hablar un poco de sombras, porque evidentemente esto nos genera un poco de problemas. Y sobre todo problemas con la caducidad del despido. No voy a entrar en más, problemas con la caducidad del despido principalmente. Todos sabemos que la caducidad del despido se computa en 20 días siguientes al que el despido se haya producido. Artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores o 103 de la Ley Reguladora. Y a pesar de que hay excepciones legales y que se pueden admitir suspensiones del plazo de caducidad, que se interpretan de forma muy estricta, todos los conocemos. Demandado a un empresario por error. Podemos comenzar el cómputo de la caducidad en otro momento. En los despidos colectivos, si hay o no hay interposición de demandas colectivas, pues evidentemente el plazo de la acción se suspende para la impugnación individual del despido o la demanda por el propio empresario en un despido colectivo para declarar ajustada la decisión extintiva. Todo esto va suspendiendo, ¿vale?, o va modificando el inicio del cómputo de la acción del despido. O, por ejemplo, la presentación de la papeleta de conciliación, o la solicitud de abogado de oficio, o la declinatoria territorial, o, por ejemplo, el Real Decreto del estado de alarma, suspendieron plazos de caducidad. Pero fuera de este ámbito, fuera de estos elementos, y creo, no he pretendido ser exhaustivo, pero habría poco más, nos podemos encontrar situaciones donde el plazo de caducidad llegue antes de que se produzca efectivamente el plazo de despido. Y este es el gran problema. Hay una disfunción procesal porque hay 20 días hábiles para para interponer la demanda, la acción de despido, y 90 días, por otro lado, para computar el posible despido colectivo. Y por lo tanto, efectivamente, ahí nos encontramos con un problema clarísimo que va a tener difícil solución. Juan Francisco, estás ya casi consumiendo los 15 minutos. Bueno, pues entonces ya... Te aviso, no, pero acaba. Muy brevemente, este problema, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el 2011 ya lo resolvió. Ya lo resolvió aplicando un cómputo bidireccional. Y te marcaba efectivamente que el límite tenía que estar en la acción de despido, porque si no, nos íbamos a quedar sin pleito. Nos íbamos a quedar sin posibilidad de aplicar el fraude del artículo 51.1. Y yo, solamente para acabar, creo que esta interpretación no colma ni la tutela judicial efectiva ni el efecto útil de directiva, poniendo dos solos ejemplos. Imaginaos un despido objetivo donde se ofrece la indemnización de despido improcedente y no hay causa de nulidad del despido. Es que el actor no va a tener ninguna intención de poner una demanda. ¿Para qué? Si ya tiene todo lo que podría obtener fuera del pleito. Pero si con posterioridad se produce un aluvión de despidos y podría haber nulidad del despido, ¿qué ocurre en este caso? ¿Va a tener acción de despido? Porque el TSJ de Cataluña decía que no, que era imposible. O, por ejemplo, un mundo ideal donde nos encontramos con un juicio antes de los 90 días posteriores al despido. Nosotros lo hemos tenido aquí en Huelva porque hemos creado un social nuevo, el Social 4, y nos hemos encontrado con esta situación. No es muy común, pero es posible. Esta situación, sin duda, nos crea una clara distopía jurídica y, sobre todo, nos va a asegurar nuevas cuestiones perjudiciales. Y luego ya, si queréis, para el debate, podemos ver qué hizo el Social 3 de Barcelona al final y cómo terminó la historia. Nada más. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo, si queréis, lo que hago es añadirme a continuación y luego ya, como decimos en Cataluña, fem bullir l'olla, ¿no? O sea, ya empezamos aquí a hacer disquisiciones, ¿no? Bueno, yo la verdad es que poco tengo que añadir a lo que ha dicho Juan Francisco sobre los hechos. Yo sí que me había apuntado algunas cosas y así que voy a improvisar un poco en función de lo que él ha dicho, ¿de acuerdo? Una de ellas es que a mí lo que me planteaba es si el plazo de caducidad es un obstáculo al efecto útil de la directiva. Entonces, y eso plantea un problema, especialmente porque en España hemos optado por el plazo de 90 días, cuando la directiva también te permite que establezcas un plazo de 30. Si estableciéramos un plazo de 30, pues no estaríamos en un escenario tan complejo como el que tenemos ahora, ¿no? O tenemos dos opciones, o ampliar el plazo de caducidad o reducir el periodo de 90 días. Porque ahora mismo, tal como está, yo no podría plantearse una cuestión perjudicial, como decía, no sé si en esta línea él planteaba, una posible cuestión perjudicial respecto a qué pasaría
si el plazo de caducidad me impide que yo pueda acudir a las medidas de protección, que es al final lo que te está pidiendo el TJUE es que hay un periodo de consultas, no te está pidiendo nada más. Es lo que pide la directiva. La directiva no anuda la nulidad. La nulidad es una cosa que hemos puesto nosotros. Lo que quiere el TJUE es que ese proceso de extinción se incluya en un periodo de consultas, ¿no? Pero a mí, más allá del periodo de 90 días y de la cuestión prejudicial, a mí lo que me preocupa, igual me escapo del tema objeto es qué metemos en esos 90 días, qué computamos en esos 90 días. Y aquí tenemos un lío bastante interesante. Ya con Raval Cañas, con Rivera Pujante, que bueno, eso ya lo que hemos visto es que no hicimos bien la transposición, pero sobre todo aquí hay una cuestión clave que es los casos Ciupa y Socha, respecto a si una modificación sustancial puede o no puede ser calificada como un despido. ¿De acuerdo? Lo curioso es que Ciupa y Socha, alguien puede decir, no, es que se refiere a una normativa muy específica, pero es que en Pujante ya lo había dicho el TJUE. Yo pensé que era un error. En Pujante ya lo dice, que la modificación puede ser calificada como un despido. Y yo pensé, bueno, se han debido equivocar, pero es que en Ciupa lo vuelve a decir. Entonces, y ahora yo añado una cuestión más, es los ERTES son una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que pudieran computar a los efectos del despido colectivo. Imaginémonos que hacemos un ERTE, que ya llevan 1 año y pico, y hago un despido objetivo. La suma de los ERTES más el despido objetivo define un despido colectivo para ese único trabajador. Claro, si cogemos a Ciupa, podríamos calificar esos ERTES, aunque sean temporales, y habría que calificar si 1 año y ya eso no es temporal, es decir, y que pueden alargarse hasta diciembre, ¿no? Estaríamos hablando de 1 año y medio. ¿Esos ERTES computan para el despido? A mí me encantaría una cuestión prejudicial planteando si un ERTE puede ser un despido a los efectos de la directiva conforme a Ciupa, Socha y tal. Luego otra cuestión. Aquí el Tribunal Supremo ha dicho que para el sector público la directiva no se le aplica. Tenemos 2 realidades paralelas. La realidad del sector privado, con Ciupa, Socha, Raval Cañas, tal, y la realidad del sector público. El Tribunal Supremo ha dicho que, oye, que no aplica y ya está. Pero yo tengo mis dudas de que el sector público tenga ahí, es que es como un oasis. Y más teniendo en cuenta todas estas interpretaciones que el Tribunal de Justicia nos ha obligado. Y luego quería plantear, bueno, a mí lo que más me preocupa es qué metemos dentro de esos 90 días. Porque lo del a mí me ha encantado esa diapositiva que has hecho, Juan Carlos, porque además genera una ilusión óptica. No sé, parece aquel cubo, no sé si sabéis ese cubo que cuando lo miras no ves el fondo y el frontal, pues también generaba ese efecto. Y es muy interesante, pero yo creo que la cuestión clave ahora que sabemos que tenemos todo este paréntesis de tiempo, es que empezamos a contar dentro, ¿no? Aparte de la cuestión procesal, que no sé si la podremos resolver, así sin una intervención legislativa. Pero lo de dentro yo creo que hay ahí mucha cuestión que dilucidar, ¿no? Pero bueno, ahora sí que ya estamos fuera de tiempo, esto tenía que acabar a 1:30. No sé si queréis que lo alarguemos un poco, 5 minutillos un poco y así hacemos la intervención. 5 minutillos, que esto es muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que da miedo escucharos, porque es un nivel el que tenéis todos que es brutal. Entonces, da miedo casi hasta opinar. Pero bueno, a mí al hilo de lo que ha dicho Ignasi, lo del gráfico me parece brutal y ojalá que lo hubiera tenido hace 2 o 3 años, porque yo recuerdo verdaderas pesadillas a la hora de valorar esta situación cuando escribí aquello, porque decía, joder, no va a estar casi todo el mundo confundido, ¿no? Entonces yo me hacía ahí unas preguntas a mí mismo y me llevaba a unos líos tremendos. Ese gráfico es brutal, entonces enhorabuena porque es súper explícito y lo explica fenomenal el tema. En todo caso, sí me gustaría, Ignasi, sobre lo que tú has comentado, ya sabes que esto lo hemos tratado aquí, lo de Ciupa y Socha, yo ahí es un poco lo que decía antes Carlos. A veces hay sentencias que a lo mejor ponen más el palo en la rueda que otra cosa. Entonces sí que es verdad que ahí, claro, el trabajador que con arreglo al derecho polaco, que tú le has dicho, no aceptaba la modificación, es que se rescindía el contrato.
Entonces, en Pujante Rivera a mí me parece que estábamos entre un 50, ¿no? Era un 50 el que se estaba valorando, un artículo 50 me refiero. Una No, era un despido colectivo de si se incluían o no los contratos temporales. Sí, pero la resolución del contrato a partir de un artículo 50, ¿no era eso? Es que claro, el caso polaco es que... no me acuerdo exactamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que había extinción. Sí, había extinción como consecuencia de la modificación en Pujante. Claro, entonces, decía extinción como consecuencia de la modificación, creo. Claro, entonces, hombre, yo aprovechando que tenemos aquí una magistrada, porque claro, luego todo esto llega a los juzgados y tribunales. Entonces, a mí personalmente, pero es mi opinión, lo de computar una modificación sustancial normal y corriente, de las del 41 me refiero, como un supuesto de extinción o despido directo o asimilada a los efectos del cómputo, yo lo veo un poco demasiado. Sí, si lleva extinciones, sin duda. Mira, yo os voy a decir una cosa. El Tribunal Supremo, para extender la responsabilidad del Fogasa en los casos de extinción del artículo 41, ha equiparado la modificación al despido. Sí, pero... En una sentencia un poco rara porque ya había la doctrina checa Hernando y no sé por qué, dijo, se lió la manta a la cabeza y aplicó Cupa cuando decías, oye, pero si tienes checa que te está diciendo que sí. O sea, el Tribunal Supremo ya, me dices, hombre, Ignacio, es que te coges aquí a... Bueno, pero es que aquí están las evidencias, ¿no? Pero es cierto que es verdad que estamos en el contexto del ELI y de la jurisprudencia europea, ¿no? Y ahí, o al menos a mí, desde mi punto de vista, es donde sí que, por lo menos yo, tengo cierta dificultad todavía, porque claro, cuando trasladamos ciertas interpretaciones al amparo de otro ordenamiento jurídico que es bastante diferente y tratamos de hacer de esa interpretación un frente común para todos, es verdad que se producen situaciones un poco complicadas y probablemente esta sea una de ellas, que a lo mejor tienes tu razón, Ignasi, ojo. Yo no digo que no, simplemente, puesto que esto es lo interesante, reflexiono sobre ello, ¿no? Si metemos las modificaciones sustanciales del 41, no las que dan lugar a la resolución posterior del contrato, ojo. Si metemos los ERTES, como tú, que oye, a lo mejor puede ser... Al final es que todo casi prácticamente va a ser... Pero fijaros, con el concepto de discapacidad no hemos tenido ningún problema de entender que es un concepto unitario de la Unión Europea y todas las interpretaciones expansivas las hemos aceptado. El concepto de despido también es un concepto unitario, al menos para la directiva. Y el Tribunal de Justicia lo que está haciendo es definir ese concepto porque entiende que ese concepto, a los efectos de la directiva 98/59, tiene que ser interpretado de alguna forma. Cuando dicta Cupa, Socha, Rabalcañas, está haciendo una interpretación sobre el concepto de despido. Otra cosa es que nos guste o no. Obviamente lo precipita siempre un ordenamiento jurídico. No tendría sentido que después de Dawidi dijéramos, no, en Alemania no se aplica, porque como ha sido planteado desde España, ese concepto no aplica. Yo creo que aquí el hecho del argumento, yo lo he planteado, lo he hablado con Joan Agustí muchísimas veces y los dos tenemos ahí unos debates, porque creo que estamos ahí un poco, creo, alineados con esta idea. Yo no quiero hacer reventar la baraja, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que son aspectos, y más en un contexto de pandemia como ahora, que es importante, porque, oye, ahí van a haber empresas que están... Al final lo que quiere la directiva es que negocie usted la extinción. Hay un periodo de consultas. Eso es lo que quiere la directiva, fundamentalmente. Pero no sé si yo estoy ahora manipulando el tiempo, aprovechándome de mi condición de moderador, pero no sé si Carlos tiene la palabra, no sé si Raquel también quiere decir algo y si queréis hacemos la pausa o Juan Francisco también. Sí, Carlos, sí. Es mucho más importante lo que diga Raquel que lo que pueda decir yo. No. Para nada, es que... Sí, bueno, vamos, es que ¿sabes qué pasa? Que, bueno, yo os tuteo si no os parece mal. Sí, claro, por supuesto. Que efectivamente los tribunales muchas veces estamos muy encorsetados, pues un poco hacia, primero, la literalidad de la norma y segundo, la tradición jurisprudencial nacional, ¿no? Yo creo que todavía cuesta un poco asumir o asimilar, como decía, por ejemplo, Juan Francisco, con el tema de discapacidad, o no sé quién fue, ¿no? Con el tema de discapacidad los tribunales, ¿no? Que es casi una misión imposible, ¿no? Entonces, a priori lo que plantea Ignasi, ¿no? Porque yo a lo mejor soy una rara avis, lo que es la
la jurisprudencia. Entonces, yo para nada me llevo las manos a la cabeza. Es decir, yo creo que la tendencia natural actual de los jueces y tribunales será a excluir el tema de la imputación, ¿no? de los ERTEs. Ahora bien, igual que digo esto, me venía a la cabeza otro tema que no tiene nada que ver, ¿no? pero que es un tema que se puede extrapolar para ver la solución del caso que planteamos, que es el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la viudedad, la respuesta que ha dado el Tribunal Constitucional en relación con la sentencia de la Sala Cuarta, que el voto discrepante fue de Lourdes Arastey, ¿no? También con voto discrepante la sentencia del Tribunal Constitucional y la sentencia que ha dictado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la apreciación del requisito de convivencia moriusorio sobre la inscripción de las parejas de hecho, digamos, en los registros. Y por lo tanto, bueno, pues es un requisito legal, ¿no? Que por eso decía que me parecía una cosa que se podía extrapolar a lo que estamos planteando ahora, con el tema de que, bueno, pues en principio la ley no nos está diciendo el cómputo, ¿no? Pero tampoco se está excluyendo, ¿no? A nivel de la interpretación de las sentencias que comentaba Ignasi de la jurisprudencia europea, ¿no? Entonces yo creo que lejos de llevarnos las manos a la cabeza, además yo lo he planteado en la sala, ¿no? A raíz de, bueno, porque temas de viudedad se dan con bastante frecuencia, y yo planteaba en el plenillo esta apreciación, ¿no? De vamos a ver los casos concretos, a ver si podemos flexibilizar este tipo de requisitos legales, porque a veces se cumple la finalidad de la norma, que en este caso era dar una publicidad de esa relación, y parece que si tienes una convivencia y 6 hijos prolongada durante más de 30 años, yo creo que se cumple la finalidad de la norma, pues de dar, digamos, publicidad a esa relación. Y creo que esto es extrapolable, aunque sean casos totalmente distintos, ¿no? Al tema que estáis planteando. O sea, que me parece pues una visión muy acertada y novedosa, y en este punto creo que también coincidiría con mi compañero de Redue, Joan Agustí. Muy bien, fantástico. Carlos, no sé si tú querías añadir algo. Sí, ¿no? una cuestión quizá para el tema de la caducidad, o sea, por dos cosas. Una, yo estuve unos años en un departamento de gestión de personas de una empresa enorme, de 5.000, y esto claramente cuando había un despido, esto estaba súper previsto. Es decir, que cuando habla las empresas de es que esto nos va a ser muy complicado para la gestión diaria, yo creo que los despidos clarísimamente los tienes consignados, los tienes presupuestados, los tienes previstos, sabes cuándo los vas a hacer. Es decir, yo creo que, vamos, no sé, Emilio, si tenías un poco esa idea, pero cuando yo lo gestionaba es que yo creo que la empresa no le pilla de nuevas el que vaya a haber un despido y el que pueda ser considerado despido colectivo. Y yo creo que lo que le está exigiendo, como dice Ignasi, yo creo que es lo que tiene que hacer las empresas, empezar a aprender, es a tener una negociación permanente de situaciones posibles de, oye, que es que estoy despidiendo gente, ojo, y entonces estas situaciones pueden ser consideradas como despidos colectivos, por tanto voy a hacer las negociaciones con la representación de los trabajadores, porque si no luego me lo echan, o sea, al final me lo consideran nulo. Pues tendrá que aprender la empresa para eso. Y luego yo lo que os quería plantear es, a los que estáis en los banquillos de los tribunales, es y una demanda preventiva. Es decir, oye, pues me han despedido por este motivo, pues yo pongo, para que no haya caducidad y no haya problemas, le pongo la caducidad del despido y no sé, de alguna manera el que yo me curo en salud y ya se suspende, no sé, de alguna manera para intentar superar la problemática de la caducidad de los despidos. Pero vamos, no sé si luego los cómputos nos dan posibilidad, pero bueno, no lo sé. Pero de alguna manera esas dos cuestiones yo quería trasladarlas, que yo creo que la directiva es clara. Aquí hay que negociar con la representación de los trabajadores y es lo que no es lo que es ineludible. Juan Francisco, tenías la palabra y si queréis lo dejamos luego ya aquí y hacemos la pausa. Para cerrar, y en relación con lo que comentabas antes de qué metíamos dentro de los 90 días, con relación con lo que dice Carlos, sí, si son despidos yo creo que es muy fácil controlar, pero si haces despidos y luego haces modificaciones sustanciales y te encuentras con un posible despido colectivo que no contemplabas, porque eso es en principio no estás despidiendo haciendo modificaciones sustanciales. Lo que metes dentro de esos 90 días también es muy relevante y también va a afectar mucho
al proyecto que tenga efectivamente una determinada empresa. Y con respecto de poner demandas preventivas, una vez que se inicia la acción no hay ningún problema. Si tú pones una demanda de despido, si posteriormente hay hechos nuevos, pues hechos nuevos que se alegarán en el momento que sea oportuno con la consecuencia que tenga. El problema es si se ha accedido al procedimiento o no. Porque imagínate que tú no quieres ir al procedimiento porque solamente puedes conseguir lo que ya te han ofrecido. El ejemplo que te había puesto. Ya te dan la improcedencia del despido. ¿Para qué te vas a meter en el juicio? ¿Para qué te vas a gastar dinero en el juicio? Pero es que después te enteras de que, oye, se ha despedido mucha gente. Entonces ya no tengo lo que tenía al principio, la improcedencia. Ya tengo la nulidad. Y se me ha pasado el plazo. Pues tengo un problema. ¿Vale? Entonces no es tan sencillo. Además que con lo cargada que está ya la jurisdicción social, si encima tenemos que ir poniendo demandas a efecto preventivo, pues entonces ya apague y vámonos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Oye, fantástico este primer seminario, yo estoy encantado. Si queréis, hacemos en principio era media hora, pero para acabar a las 7:30 lo que os propongo es que sea de 15 minutos y nos veamos a las 6 igual, si os parece bien. Probablemente. En cualquier caso, para el debate posterior y para que penséis si queréis durante estos 15 minutos, yo lo que os quería formular es si el artículo 12.4, que exige el consentimiento para la modificación de un contrato a tiempo completo a tiempo parcial, se aplicaría a un ERTE. Aquí lo dejo. ¿Vale? y nada, si queréis lo dejamos para luego y que aquí estaría otra cuestión perjudicial, sería fantástica, ¿eh? Pero lo dejamos aquí si queréis